Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, donde nos encontramos acá explicando lo que es los que son los juicios del séptimo sello, que comienzan desde el capítulo 8 y abarcan el capítulo 9, donde se habla ahí de los juicios del séptimo sello. El capítulo 8, capítulo 9, hay 6 juicios de esta séptima trompeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Capítulo 8 al 9, tenemos que en los capítulos 8 al 9 Cristo nos muestra 3 partes de la manifestación de los juicios del séptimo sello, para que veamos el juicio en contra de los pecadores. Y el domingo anterior comenzamos ya lo que es la tercera parte de los juicios del séptimo sello. Están en el capítulo 9. Y la tercera parte de la manifestación de los juicios del séptimo sello tiene que ver con la manifestación de los juicios de Dios sobre la humanidad. Capítulo 9. Capítulo 9. Y la semana pasada vimos el capítulo 9, versículo 1 al versículo 12, y vimos ahí, porque este capítulo se divide en 2 secciones, y encontramos acá la primera sección, 1 al 12, que tiene que ver acá con el juicio del tormento sobre las personas. Y vimos en el versículo 1 y 2 del capítulo 9, vimos que Dios permite que se abra el pozo del abismo. El pozo del abismo es un agujero que se abre enorme, profundo, y donde empiezan ahí a salir unos demonios. Eso está capítulo 9, 1, 2, se abre el pozo del abismo, y en el versículo 3 al 6 vemos que Dios autoriza el sufrimiento de todas las personas. Versículos 3 al versículo 6 encontramos que nos dice en estos versículos que empieza a salir de ese agujero enorme un montón de demonios en forma de langosta, tienen cola como de escorpión, y el propósito de estos animales, de estos son demonios realmente, es que atormenten a las personas por 5 meses, pero sin producirles la muerte. Eso está en los versículos 3 al versículo 6, pero también vimos que en los versículos 7 al 11 se describe la forma de estos animales. Son demonios, ¿verdad? Son demonios, tienen forma de animales, y se describe del versículo 7 hasta el versículo 11. En el versículo 7 se nos dice que son langostas en forma de caballos. Versículo 7, tienen corona en la cabeza, corona de oro, tienen una cara como de persona, y luego dice el versículo 8 que tienen cabello de mujer, tienen dientes como de león. Eso está en el versículo 8. Y luego nos dice en el versículo 10 que tienen cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tienen poder para torturar a la gente por 5 meses. En el versículo 11 se nos dice que están comandados por un rey. El rey que los dirige es el rey del abismo. Viene un rey, un demonio que los gobierna a todos estos demonios que están saliendo para atormentar a la humanidad en esos días finales, en el día de la gran tribulación. Y entonces en el versículo 11 se dice, sale el rey del abismo, un demonio que tiene como nombre Abadón en griego, y se llama también en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión, que significa destructor. Entonces vemos acá, en el versículo 1 hasta el versículo 12, vimos acá lo que es el tormento sobre las personas, siendo atormentadas por los demonios que van a surgir del abismo, del infierno, en el día de la gran tribulación. La gran tribulación, hemos dicho, es cuando la iglesia ha sido arrebatada, los cristianos en el mundo fueron llevados al cielo, y en la tierra solamente quedan todas las personas que no se arrepintieron de sus pecados, que no pusieron su fe en Cristo, y van a experimentar estos juicios terribles en el día final. Va a haber una manifestación de demonios en la tierra, atormentando a las personas por su pecado. Entonces esta mañana vamos a ver lo que es acá la segunda parte del capítulo 9, que va desde los versículos 13 al versículo 21. En los versículos 13 al 21 tenemos lo que es el juicio de muerte
contra las personas. En el 1 al 12 era solo atormentarlas por 5 meses con sufrimientos terribles que las personas iban a desear morir y no iban a poder, buscarían la muerte y no podrían morir, la muerte huiría de ellos. Pero ya en el versículo 13 al 21, entonces sí va a haber muerte sobre las personas. Entonces tenemos el juicio de muerte contra las personas, lo que es el versículo 13 al 21, y leemos y vamos a ir leyendo y explicando cada versículo para poder entender lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces tenemos acá en los versículos 13 al 15, Dios autoriza que se desaten 4 ángeles. Versículos 13 al 15, Dios autoriza que se desaten 4 ángeles. Vemos el versículo 13 que dice: tocó el 6º ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. En el versículo 13 se dice que el 6º ángel, que es acá la 6ª trompeta, el 6º ángel hace sonar su trompeta desde el cielo. Las trompetas se suenan allá en el cielo y aquí tenemos entonces la 6ª trompeta suena y inmediatamente cuando se escucha el sonido de la trompeta de este ángel se oye que sale una voz. El versículo 13 dice: oí una voz. Aquí no se identifica realmente de quién es esta voz que se escucha. Esta voz que se oye acá podría ser la voz de Dios, podría ser la voz de Cristo y podría ser la voz del ángel que aparece en el capítulo 8 y en el versículo 3, donde hay un ángel que está haciendo una función sacerdotal. No se sabe con precisión de quién es la voz en el versículo 13, pero él dice: se escucha una voz, y la voz, dice acá, sale de entre los cuernos del altar. Y esos cuernos acá representan el poder y la autoridad de Dios. Estos cuernos que representan el poder y la autoridad de Dios. Y el altar acá dice que es un altar de oro. El altar acá del cual sale la voz es el mismo que está en el capítulo 8, versículo 3 al versículo 5, donde se dice ahí que está subiendo incienso y las oraciones del pueblo de Dios que están pidiendo a Dios por justicia. Es ese altar el que está aquí, el que está en el capítulo 8, versículo 3 al 5, vuelve a aparecer en el versículo 13. Pero tenemos ahora el versículo 14. Luego dice: a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Encontramos acá entonces que esta voz que salió del altar de oro, de entre los cuernos del altar, le da una orden y le dice: suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del río Éufrates. Y el ángel entonces recibe una orden: suelta, se le dice. Y acá es un mandato, lo que está indicando es que empiece inmediatamente a desatar a estos 4 ángeles y que los deje ir pronto a cumplir su misión. Entonces tenemos acá que estos 4 ángeles están atados. ¿Y qué representa que están atados? Significa que fueron atados por orden de Dios. ¿En qué momento? No se sabe, pero fueron atados y están ahí. Y continúan, hermanos, a este tiempo que estamos, están ahí, están atados, porque serán desatados hasta el tiempo de la gran tribulación, cuando vengan los juicios sobre la tierra. Hoy están atados, continúan estando atados, y estos ángeles que vemos acá, hermanos, son demonios, pero se les llama ángeles. Son 4 terribles demonios. Por eso Dios los tiene atados. No son ángeles buenos, no son ángeles de luz, son ángeles caídos, son demonios poderosos, de alto rango y peligrosísimos en comparación a los demonios que hoy en la actualidad andan sueltos.
son similares a los que nos dice la segunda de Pedro, encontramos en el capítulo 2 y versículo 4, son similares a estos. Dice segunda de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio. Tenemos ahí entonces este tipo de ángeles, igual a los que aparecen en Judas y versículo 6. Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. Lo que tenemos entonces en el capítulo 9, versículo 14, son demonios de alto rango, pero peligrosísimos en comparación a los que hoy andan sueltos y haciendo daño y perjudicando a personas. Los que están acá están reservados, hermanos, para el día final. Lo que se avisora para los días finales, para la humanidad pecadora que no se arrepiente, no es nada grato, no es nada agradable por lo que estamos viendo en estos versículos. Ahora, entonces tenemos acá que estos ángeles están atados y dice el versículo 14 que están atados junto al río Éufrates. El río Éufrates en la Escritura, en el Antiguo Testamento, servía como la frontera de la tierra prometida con el resto de las naciones que estaban alrededor. Encontramos en Deuteronomio mencionado al río Éufrates y dice Deuteronomio en el capítulo 1 y el versículo 7. Dios le dice acá al pueblo de Israel cuando están marchando hacia la tierra prometida y le dice, pónganse en marcha. Deuteronomio 1:7, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y a la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. En el Antiguo Testamento el río Éufrates servía de frontera de la tierra prometida con el resto de las naciones paganas y enemigas del pueblo de Israel. Y encontramos también que el río Éufrates será el lugar por donde cruzarán los enemigos de Dios para la batalla final, que se le llama el Armagedón, que será la batalla final donde Dios va a matar, va a destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios que se van a unir para ir a la batalla contra el pueblo de Dios, y Dios va a destruirlos a todos. Eso aparece en Apocalipsis. Observe Apocalipsis capítulo 16, el versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces encontramos acá, y el 15, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En ese lugar de ese río Éufrates es de donde van a cruzar los enemigos del pueblo de Dios en el día final, y donde Dios derramará su ira y su juicio sobre miles y miles y miles de personas en esa batalla y morirán.
Entonces encontramos acá que estos demonios se encuentran específicamente ahí, en el río Éufrates, atados. ¿Dónde exactamente? No lo sabemos, pero en esa es la dirección donde Dios los tiene encadenados y serán desatados en el día final. En el versículo 15 de Apocalipsis 9:15 se nos dice lo siguiente, y dice: así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces estos son demonios, hermanos. Son demonios terribles, peligrosos. Son más peligrosos que los que se mencionaron en el versículo 1 hasta el versículo 12. Son más peligrosos, más terribles, indescriptibles, lo destructor, lo maléfico de estos 4 ángeles que se encuentran atados en ese lugar. Entonces, el versículo 15 encontramos que Dios tiene a estos ángeles preparados. Versículo 15, preparados para la hora, el mes, el día y el año. Indica todo esto que hay un momento definido y específico en el tiempo. Esos demonios no pueden salir antes, no pueden salir ahora, no pueden salir después. Van a salir en el día, mes, hora y año que Dios ha determinado. Lo que esto nos dice es que Dios está en total control de todo. Los demonios no pueden escaparse de las prisiones donde Dios los tiene cautivos, y en el día final serán instrumentos en la mano de nuestro Dios. Esto lo que nos muestra es, hermanos, qué poderoso es nuestro Dios. No hay demonio más fuerte que nuestro Dios. No hay diablo más grande e infinito y poderoso que nuestro Dios. Y los que estamos en sus manos podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Dios nos guarda, el maligno no puede tocarnos si Dios no le permite, si Dios no le autoriza. De tal manera, hermanos, entonces que no es posible que un creyente sea poseído por los demonios. No hay posibilidad de un creyente genuino, verdadero, sellado por el Espíritu Santo, habitado por el Espíritu Santo, pueda ser poseído por demonios, porque el Espíritu Santo ya nos habita, ya habita en nosotros. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos sellados por Dios con el Espíritu Santo. Esto nos muestra entonces que Satanás solamente es un instrumento en las manos de Dios. No debemos temerle si estamos con Dios, si estamos en Dios, si estamos viviendo vidas que agradan a Dios, si estamos viviendo vidas santas para Dios, en obediencia a Dios, estamos viviendo apartados del pecado. Ahora, si usted anda en el pecado, tema, porque el pecado, hermano, es la manera en que el diablo puede afectar y dañar la vida de un creyente. No poseerlo, pero sí dañarle en otras formas y en otras maneras. Pero si estamos en las manos de Dios y viviendo vidas santas, podemos estar seguros de que el maligno no puede afectar nuestras vidas. Entonces el versículo 15 nos dice que quedaron estos demonios, 4 ángeles quedaron sueltos, desatados. ¿Para qué? Ahí el propósito, para matar a la tercera parte de la humanidad. En los versículos 1 al 12, los demonios que salieron ahí solo era para atormentarlos, pero no matarlos, atormentarlos con terribles dolores, pero no iban a poder morir. Pero en esta sexta trompeta, sí, Dios autoriza la muerte de la tercera parte de la humanidad. El propósito entonces es libertarlos para que maten a los seres humanos. Y lo que vemos acá, hermanos, es que poco a poco la tierra va quedando despoblada. Las personas van muriendo, van siendo matadas por estas plagas. Ya en el 4.º sello, capítulo 6, observe usted, ya había muerto una gran cantidad de personas. En el capítulo 6 de Apocalipsis y versículos 7 al 8 dice:
Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Y miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Ya había muerto una gran cantidad de personas en el cuarto sello, y ahora tenemos acá en este sello que va a morir ahora la tercera parte de los habitantes que hayan quedado en ese momento. Y aquí lo que se cree, hermanos, que la mitad de la población mundial va a morir. Van a morir millones y millones y millones de personas con esta plaga. Mortandad mundial por todos lados. Va a haber muertos por todos lados. Descomposición de cuerpos humanos por todo el mundo. La plaga de estos demonios que viene será terrible sobre la humanidad. Y luego encontramos que Dios permite que vengan millones de demonios, 16 al 17. ¿Por qué van a haber millones y millones de personas muertas? Por lo que nos dice el versículo 16 y 17. Dios permite que vengan a la tierra millones de demonios. Versículo 16. Oí el número de las tropas de caballería. Llegaba a 200 millones. ¿Qué son estas caballerías? Demonios. 4 demonios son desatados. ¿Para qué? Para que comanden a estos 200 millones de demonios que vienen después de ellos. Entonces dice acá 200 millones. Acá este número, hermanos, algunos dicen que es simbólico, que no representa 200 millones. Algunos dicen, no, lo que representa es que son demonios sin número, que no se pueden contar. Pero la expresión acá es literal. Sí son 200 millones. ¿Por qué? Porque él dice: oí el número de las tropas de caballería. Él oyó el número. Exactamente escuchó que son 200 millones los demonios que van a surgir. Estos 200 millones se explica que es literal, porque si hubiese sido simbólico, cuando el libro de Apocalipsis quiere dar a entender que un número no es literal, sino que representa una cantidad indefinida, usa expresiones como en el capítulo 5 y el versículo 11. En el capítulo 5, versículo 11 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cuando en el libro de Apocalipsis el número es simbólico, muchas veces usa cifras indefinidas, como vimos en el capítulo 5, versículo 11. Pero aquí él está diciendo en el versículo 16, oí el número. Entonces es algo literal y no simbólico lo que va a manifestarse en ese día. Entonces los 4 demonios van a ser desatados del río Éufrates para comandar este enorme ejército de demonios que son altamente peligrosos y peores que los mencionados en los versículos 1 al 12. En los versículos 1 al 12 parecían caballos, formas de langosta, con colas como de escorpión, que picaban para atormentar a las personas, y las personas no podían morirse. Pero estos son más peligrosos y son peores que estos mencionados anteriormente. Entonces, en el versículo 17 se nos dice lo siguiente: así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león
y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Es algo infernal esta descripción que se nos da en el versículo 17. En el versículo 17, en el 16 dijo, oí el número. Ahora dice en el 17, vi. Él está viendo a estos demonios. Él dice, vi. Y ahora aquí se nos describe entonces la furia destructora, infernal de estos jinetes y de estos caballos del infierno. Entonces acá teníamos el versículo 17, dice, tienen coraza de color rojo encendido. Eso indica que las corazas de estos jinetes y de estos caballos son impenetrables. Está diciendo, no son indestructibles para la mano humana. No hay manera de eliminarnos, no hay tanques de guerra, no hay misiles, no hay nada. Ninguna arma humana puede destruir estos demonios, porque son demonios, no son seres naturales, son sobrenaturales, son infernales. Y las corazas rojas acá, entonces, está diciéndonos rojo porque representa acá el fuego, son rojos por el fuego, y azul está hablando las llamas de fuego. Está describiéndonos esta imagen. Y luego dice, y amarillos como azufre. Esto es característico, hermano. El azufre es característico del infierno. Fuego, color rojo, azufre es característico del infierno. Se nos describe el infierno con estos componentes. Apocalipsis 20 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Aquí aparece la palabra fuego y aparece la palabra azufre. Y el capítulo 21, versículo 8 se nos dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. ¿Qué nos está describiendo entonces el capítulo 9 de estos demonios y sus jinetes? ¿Qué es lo que nos está queriendo comunicar? Se nos describe acá que estos son seres infernales. Fuego y azufre es característica del infierno, vienen del mismo infierno a la tierra. Y luego se nos sigue describiendo el versículo 17, la cabeza de los caballos era como cabeza de león. Se hace una comparación acá. Esto nos habla de que estos seres infernales combinan la velocidad del caballo, porque dice caballos como con cabeza de león. Se nos describe entonces la velocidad de los caballos y la ferocidad de los leones. Nos está diciendo que su ataque es rápido y violento sobre las personas. Solo Dios puede detener estos seres infernales. Uno lee el libro de Apocalipsis y cuando lo estudia no puede creer que esto pueda ser real. Pero es real, hermanos. Esto no es ciencia ficción, como algunos creen. Y dicen, no, es que el libro de Apocalipsis es como ciencia ficción, entonces no es verdad, entonces eso no es cierto. Todo eso es simbólico y quieren suavizar la verdad de estas cosas. Y dicen, es simbólico, eso no son demonios de verdad, eso representan los carros de guerra, los tanques que arrojan fuego. Y empiezan a darle otra interpretación fuera de lo que Dios realmente está mostrando. Son demonios, hermanos. Si la Biblia dice son demonios, no son tanques de guerra, son demonios. Entonces encontramos acá que eso nos sigue describiendo y dice versículo 17,
y por la boca echan fuego. Por eso es que muchos dicen, no, es que él los estaba describiendo en un lenguaje de su tiempo, pero lo que significa es tanques de guerra que arrojan llamas de fuego. Por lo que dice acá, por la boca echan fuego, humo y azufre. Recuerde, fuego y azufre, características del infierno, son demonios. Este fuego y este humo y azufre lo que está indicando es la naturaleza infernal y la furia violenta, destructiva del mismo infierno en la tierra. Y esto sale, dice acá, de la boca de estos demonios. Estas tres cosas acá, fuego, humo y azufre. Y esto va a ocasionar la muerte de millones de personas en el día final, en el día de la gran tribulación. Entonces encontramos acá que se nos ha descrito acerca de estos seres infernales. Son millones y millones que vienen hacia la tierra. Luego ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que Dios determina matanza de millones de personas. Observe versículo 18 y versículo 19. Esos demonios no vienen a pasear a la tierra, vienen con una misión de parte de Dios, y es una misión donde la misericordia de Dios, hermanos, hasta cierta manera se terminó para ese día. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hoy las personas pueden venir y correr a Dios buscando su perdón, poniendo su fe y buscando la misericordia de Dios en Cristo. En el día final, hermanos, la misericordia de Dios no estará tan abundantemente como la tenemos hoy en día. Entonces tenemos versículo 18, Dios determina la matanza de millones de personas, 18 al 19. 18 dice, la tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Aquí encontramos entonces la tercera parte de las personas morirán, van a morir. Indica, hermanos, acá que estas personas no mueren por causas naturales, van a morir por causas sobrenaturales, fuego, humo y azufre que sale de la boca de estos caballos demoníacos. Y de esta forma vemos que Dios lo ha determinado, así Dios lo ha establecido, y Dios determina qué cantidad de personas tiene que morir. La tercera parte, Dios determina cuántos millones de demonios salen, 200 millones de demonios, 200 millones. ¿Cuántas personas van a morir por la muerte, ocasionada la muerte por estos demonios? La tercera parte. ¿Quién está dirigiendo todo? Dios. Dios está trayendo juicio de castigo sobre la humanidad. Va a morir esa cantidad de personas, no va a morir más, no va a morir menos. Dios está ahí teniendo el control de este juicio. Y el verso 19 dice, es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes que tenían cabezas con las que hacían daño. Vemos acá en el versículo 19 que el poder destructor de estos demonios está en la boca de estos animales. Humo, fuego y azufre sale de sus bocas, y el poder también está en sus colas. Dice que se asemejan a serpientes. Y estas colas son demonios extraños, raros, horribles, ¿verdad? Parecen aliens, de horribles, y dice que tienen colas y van a picar a las personas. Y eso va a producir dolor, profundo dolor también, y muerte sobre las personas. Van a morir atormentados en ese día final. Pero observe el versículo 20 al 21. Dice ahí y nos muestra acá que después de todos estos juicios por el pecado de las personas, ¿qué va a suceder? Dios será rechazado
por las personas. Yo a veces, estudiando y viendo estos pasajes de la Escritura, digo, ahora entiendo la dureza del corazón de las personas. Hay personas que están sufriendo hoy en día y no quieren doblegarse ni humillarse ante el Señor. El corazón humano es duro, es terco, es malvado. Hermanos, que aún sufriendo hoy en día personas rechazan a Dios, niegan a Dios y dicen Dios no existe y están siendo atormentados por una enfermedad, por un dolor, están agonizando y se niegan a creer en Dios. Hermano, en el día final no será diferente, será peor. Hoy en día, con la pandemia en el mundo, en nuestros alrededores, vea usted las iglesias. Están llenas, están saturadas de gente buscando al Señor, buscando piedad, buscando misericordia, buscando su protección. No, aún los creyentes dejan de congregarse en estos tiempos. En vez de acercarse a buscar del Señor, a congregarse, a cultivar su vida espiritual, se alejan de la iglesia y van al mundo en tiempos de pandemia. Vea usted el corazón humano. Si Dios no nos buscara, nosotros jamás lo hubiésemos buscado. No estaríamos esta mañana nosotros acá, sentados, usted sentado, yo explicándole y enseñando la Escritura. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, si Dios no hubiese sensibilizado nuestro corazón. La Biblia dice, nadie busca a Dios. No hay bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron y todos se hicieron inútiles, dice el libro de Romanos. Hermanos, el corazón nuestro es perverso y es malvado. Y por la gracia de Dios, nosotros hemos sido salvados. No merecemos salvación, merecemos condenación eterna. Pero Dios nos ha dado en Jesucristo, su Hijo, el perdón de nuestros pecados. Observe el versículo 20 y el versículo 21. ¿Cuál va a ser la reacción de las personas a estos juicios terribles en el día final? El versículo 20 dice lo siguiente: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, se arrepintieron. Dice, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni oír ni caminar. ¿Qué se hubiese esperado, hermanos, de las personas que sobrevivieron y que van a sobrevivir a ese juicio, que no van a morir por esta plaga de demonios sobre la tierra? Que al ver todo aquel espectáculo terrible de mortandad y de esta manifestación demoníaca, que la gente corriera a buscar del Señor, a clamar misericordia. Dios Todopoderoso, ten piedad de mí. Cristo, creo en ti, me arrepiento de mis maldades. Eso se esperaría. Pero la gente no lo va a hacer, como hoy en día mucha gente tampoco lo hace. El texto nos dice entonces acá que aunque la tercera parte de la humanidad será masacrada por las fuerzas demoníacas y morirán, aquellos que sobrevivan son tan ciegos, duros de corazón, que no se arrepentirán de sus maldades. Preferirán ser azotados, castigados, pero no humillarse ante Dios. La palabra arrepentirse que se usa acá significa cambiar de actitud, de manera de pensar, cambiar de manera de vivir. Pero ellos no abandonarán sus malas acciones. No lo harán. Están tan endurecidos por el pecado que no mostrarán ningún cambio en su actitud, ni de manera de pensar, ni en su manera de vivir, sino que continuarán, dice el versículo, en su idolatría, adorando demonios. ¿Y quién causó la muerte de la tercera parte de los habitantes? Demonios. ¿Y qué van a seguir haciendo ellos? Adorando ídolos y adorando demonios.
van a temer a los demonios y no a Dios, que está enviándoles el juicio. La dureza del corazón del ser humano. Toda idolatría, hermanos, en la Biblia, toda idolatría en la Biblia es adoración de demonios. Todo aquel que se postra ante un ídolo, ¿sabe qué está haciendo? Adorando demonios. Todo aquel que le prende velas a un ídolo, la forma que tenga, de hombre, de mujer, de animal, lo que fuera, está adorando demonios. La idolatría es adoración a los demonios. La Biblia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 19 al versículo 20, dice, leamos 18 y tomamos contexto. Consideren al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión ¿con quién? Con los demonios. ¿Qué es la idolatría? Adoración de demonios. En cada ídolo hay un demonio. Cada ídolo de hombre, de mujer, de lo que usted quiera, de animal, de lo que usted quiera. Y las personas se postran y le cantan y le adoran y le oran. ¿A quién lo están haciendo? ¿A Dios? No, es que representa a Dios y intercede por mí delante de Dios. La Biblia dice acá, 1 Corintios 10, 19 al 20. Cuando hacen esa adoración, dice, lo hacen a los demonios y no a Dios. Y en el día final, la gente seguirá en su idolatría. La idolatría es adoración de demonios. Y la Biblia dice que no quiere que los creyentes se vean envueltos en esas prácticas. Usted dirá hoy, bueno, pero yo ya no adoro ídolos, lo hacía antes. Pero si usted adora a sus hijos, ¿qué es eso? Si usted adora a su esposo, su esposa, su mamá, su papá, sus bienes materiales, ¿no es idolatría? La idolatría se manifiesta de muchas maneras. Su trabajo puede ser un ídolo también, su dinero, sus finanzas, sus cosas. Y eso es vil, y eso es pecaminoso delante de Dios. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Nosotros tenemos un Dios, se llama Jesucristo, hombre. Cuando adoramos a Dios Padre, adoramos también a Cristo, porque Dios es tres, es uno en esencia y tres en persona. Entonces, la Biblia nos dice que ellos seguirán en la adoración. Versículo 19 nos describe lo que ellos seguirán haciendo. Versículo 20, perdón. Y luego dice que la adoración, ¿a quién dice? La adoración de ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. ¿Qué representa eso? Todas esas materiales que se nos han descrito acá. Tiene un significado, hermano, en la Escritura. Indica aquí que las personas de todas las clases sociales, normalmente alguien pobre lo que tiene es un ídolo de yeso, de madera, de piedra, pero el rico tiene sus ídolos hechos de plata, de bronce, de piedras preciosas. Lo que nos está diciendo aquí es que las personas de todas las clases sociales, ricos, pobres, letrados e iletrados, seguirán adorando imágenes. Seguirán adorando sus ídolos y no se acercarán a Dios en busca de perdón. Seguirán confiando en sus falsos dioses. El versículo 20 dice que estos ídolos
no pueden ver, y es una verdad, ni oír, ni caminar. Significa que los ídolos no sirven para nada. ¿Para qué sirven los ídolos? Nada. No sirven, no oyen, no ven, no caminan, no andan, no huelen, nada. Eso significa acá que no sirven para nada, que están muertos, no pueden ayudar a nadie en nada. Y la Biblia nos dice en el Salmo 115:4. Observe cómo Dios describe la idolatría en el Salmo 115:4-8, para que nosotros veamos acá lo que Dios nos dice y que debemos adorar al Dios verdadero, que es Él. 115:4 dice: pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas, tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. 8. Semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿Cómo están los ídolos? Muertos. ¿Cómo están los que los adoran? Muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Muertos adorando muertos. Entonces la Escritura nos muestra la dureza del corazón del ser humano. Versículo 21 dice: tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Y acá nuevamente se dice que tampoco se arrepintieron. Significa que no cambiaron de actitud, no cambiaron de manera de vivir, no cambiaron su manera de pensar a pesar de los juicios que vieron. Están reacios, están endurecidos y están en rebelión en contra de Dios y de Jesucristo. No queremos nada contigo, preferimos que nos mates, pero seguimos en nuestras prácticas. El ser humano es perverso, es malvado. Y todos merecemos, hermanos, todos merecemos condenación eterna. Pero Dios en su gracia ha querido salvarnos y ha salvado y salvará a muchos. Pero todos merecemos que Dios nos condene al lago de fuego. Pero ha sido tan bueno que en su soberanía nos ha escogido en Cristo Jesús. Gloria a su nombre damos. Porque nunca le hubiésemos buscado y estaríamos tan endurecidos como esta gente. Pero Dios ha sido tan bueno que ha sensibilizado nuestro corazón para que podamos amarlo a Él y amarnos unos a otros en el amor de Jesucristo. Entonces tenemos acá, hermanos, que dice que no se arrepintieron de qué. Vamos a ver de qué no se arrepintieron. Dice que no se arrepintieron de sus asesinatos. Esto nos recuerda el sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Éxodo 20:13. No matarás. Significa, la palabra matar acá significa matar a un inocente, a traición o por la espalda. Estos son asesinos y no se arrepienten de haberle quitado la vida a otros ni de quitársela a alguien si es necesario. No se arrepienten de pensar en quitar la vida a las personas. Y lo que vemos acá de estas personas, ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas acá, hermanos, son los creyentes. Son los creyentes del Dios verdadero, que en ese tiempo depositarán su fe en Cristo. ¿Y sabe qué van a hacer? Los van a perseguir y los van a matar, porque no se unen a la adoración del anticristo con ellos. Y porque ellos los verán como van a pagar las consecuencias de los juicios que Dios les está enviando. Será terrible, hermanos, ser creyente en ese tiempo. Pero el texto también nos dice acá que no se arrepintieron de sus hechicerías. Las hechicerías tienen que ver con la brujería, tiene que ver con las artes mágicas, tiene que ver con todas estas cosas que son condenadas en la Biblia.
Yo recuerdo en una ocasión un creyente que estaba platicando con él, dándole consejería, y me decía que cuando tenía problemas y cuando se le perdían algunas cosas, iba donde el brujo para que le dijera dónde estaban sus cosas. Hermano, un creyente genuino y verdadero no visita brujos, no visita santeros para que le funcione el negocio, para que se le vendan las cosas, para que el producto se mueva, para que vengan clientes. No ande echando ruda y cuestiones raras en su negocio. Eso es demoníaco y es perverso, es malvado y es pecado. Y la Biblia acá dice que estas personas no se arrepienten de sus hechicerías. Éxodo 22, 18. Tengo que darle todo el consejo de Dios lo más que pueda cada mañana. Dice Éxodo 22, 18. ¿Qué dice? No dejen con vida a ninguna hechicera. Dios condena a los hechiceros. Dios está en contra de la hechicería. Levíticos capítulo 20, versículo 6. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia. ¿Sabe qué es la nigromancia? Consultar muertos. Personas que dicen, quiero hablar con mi pariente que murió, y visitan una persona que le sirva de medium. Y dicen, hablé con mi pariente hoy, y dice que todo está bien. ¿Qué va a estar bien si está en el infierno? Esos son espíritus mentirosos que le hacen creer que es el pariente. La nigromancia tiene que ver con esas cosas. Y a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya. A estos los eliminaré de su pueblo. ¿En quién debe confiar el creyente solamente? En Dios. ¿Tiene negocio? Póngalo en las manos de Dios. Su vida, póngala en las manos de Dios. Y si tiene negocio, no le tenga miedo a los espíritus malvados. Un espíritu mayor está con usted, Dios. Pero en ese día final, dice acá que estos no dejarán de practicar ni se arrepentirán de sus hechicerías. La hechicería acá también tiene que ver con el uso de alucinógenos para entrar en trance. Drogas esotéricas usadas por los hechiceros. Ellos se ponen a beber hierbas y todo para entrar en trance y entrar en contacto con demonios. Dios prohíbe todo eso, y en el día final no se arrepentirán y seguirán haciendo estas cosas. ¿De qué no se van a arrepentir? Dice versículo 21, y no se arrepentirán de su inmoralidad sexual. Esto nos recuerda el 7º mandamiento que dice, no cometerás adulterio, Éxodo 20, 14. La inmoralidad sexual, hermano, es algo que incluye toda relación sexual ilícita. Tiene que ver con tener sexo entre dos solteros, que se le llama fornicación. Adulterio, dos personas casadas teniendo relaciones sexuales con las personas que no son sus esposos o esposas. El incesto, relaciones entre los mismos parientes. Homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y la lista sigue. Relaciones sexuales con animales, bestialismo. Y a eso se está refiriendo cuando dice, no se arrepintieron de esas prácticas. Todo esto practicado de forma desenfrenada. Y la Biblia dice que todos los que practican estas cosas están destinados al infierno, hermanos. Apocalipsis 21:8. Vamos ahí otra vez. Lo habíamos leído, pero lo leemos de nuevo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Pero la Biblia, el versículo 21, sigue describiendo.
y no se arrepintieron de sus robos. Que esto nos recuerda el 8º mandamiento que dice: no robarás, Éxodo 20:15. Entonces acá vemos, hermanos, que estas personas no se van a arrepentir de todas sus prácticas pecaminosas. Y en este día final, el mundo estará tan depravado, tan corrompido, que por eso los juicios de Dios están cayendo sobre ellos. Hay mucha maldad, hay endurecimiento del corazón de las personas, estarán endurecidas con Dios y endurecidas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, estos juicios tienen un propósito: que la gente se arrepienta. Pero el texto dice: no lo van a hacer. No se arrepintieron. Dios está enviando juicios y deja gente viva para que los que están vivos, al ver aquello, se arrepientan. Pero no lo van a hacer. Seguirán más rebeldes a Dios y a Cristo. Y este rechazo consciente y voluntario los deja en las más densas tinieblas en su alma. Y la única manera que podemos los seres humanos escapar de la ira de Dios es arrepintiéndonos del pecado, poniendo nuestra fe en Jesucristo, para no ser alcanzados por la ira de Dios. La Biblia dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Si usted esta mañana no ha puesto su fe en Cristo, mire la bondad de Dios, mire la misericordia de Dios, se levanta cada mañana, abre sus ojos, respira, tiene un trabajo, tiene familia, tiene un techo donde vivir, un lugar donde ir a acostarse y descansar. Vea la misericordia de Dios, respira aire todos los días, vea la bondad de Dios. Pero la bondad de Dios mayor está en Cristo Jesús. Nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no ha venido a Cristo, le animo, ponga su fe en Él, experimente el amor de Dios, porque si no lo experimenta, usted va a experimentar la ira de Dios por su pecado, por su maldad y por no arrepentirse de sus pecados. Pero si ya se arrepintió, gloria a Dios, porque Dios nos ha guardado y nos guardará en sus manos para no experimentar los juicios del día final, ni si morimos no ir al infierno inmediatamente. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Hoy hemos visto entonces la tercera manifestación de los juicios del 7º sello, para que veamos el castigo contra los pecadores. Y hoy vimos la manifestación del juicio de muerte sobre las personas. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su gran amor. Padre,